Ya se ambientecitos de Navidad, tengo cafecito en mano y lista para presentarles un nuevo inspirador. Hoy vamos a estrenar inspirador y es también una persona con un nivel de eclecticismo que ya se van a dar cuenta. Ustedes, como saben, tengo mi manera muy particular de presentarlos, aunque después les cedemos la palabra a ellos, pero les cuento. Hoy nos acompaña Fernando Rodríguez, actor, comediante y productor con más de 20 años de experiencia, más de 10 protagonizando el monólogo El Cavernícola. De ahí que muchos de nosotros también le digamos El Caver, así cariñosamente. Y más de 5 años también siendo parte de Comedia El Salvador, esposo, padre primerizo. Dice que su extravagancia más grande es ponerle galleta al arroz. Tomen nota de eso. Después le vamos a preguntar por esa extravagancia y si hay otras más. Hola Fer, ¿cómo estás? Bienvenido a Unidos por el Diseño. Hola, es un gusto estar con ustedes y qué bonita presentación, gracias. Gracias a ti de verdad por aceptar esta invitación. Es un honor de verdad también poderte compartir con la audiencia de este podcast. Y para este episodio tenemos un tema súper rico, pero también lleno de aspectos trascendentes, y es la importancia de la risa. Pero antes de entrar en materia, me gustaría que nos cuentes un poco más de ti, Fer, cómo inició todo esto y quién es Fernando Rodríguez. Cuéntanos. Bueno, pues antes de iniciar a contar cómo fueron los orígenes de la comedia en mi ser, voy a contarles un poquito de mí. Resulta que supuestamente yo iba a ser administrador de empresas y terminé siendo artista y administrador de empresas, o sea que no dejé de lado la parte, eh, la parte secular profesional, secular al arte, digo, ¿verdad? O sea, cuando estaba muy pequeño, recuerdo haber llegado a la oficina donde estaba el jefe de mi mamá. Mi mamá me llevó a su trabajo y haber entrado a la oficina y haberle dicho, ¿y usted qué estudió para estar acá? Y para tener esta oficina y para tener gente a cargo. Y me dijo, administración de empresas. Entonces dije, eso voy a estudiar y lo señalé así. En eso entró mi mamá y me dijo, disculpe, ¿verdad? Le dijo al hombre, disculpe que este niño se me había perdido y se vino a meter aquí. Le dijo, no, déjelo, está bien. Después de eso, efectivamente, estudié administración de empresas, pero nunca dejé de lado el arte. De hecho, el arte fue, digamos, pilar fundamental que me acompañó en toda mi etapa estudiantil y la desarrollé en bachillerato y la desarrollé en mi época de universidad y a la fecha, pues ya han pasado varios años y sigo haciendo arte. Y también tengo una empresa de eventos que lo que hacemos es, bueno, eventos de todo tipo, pero también eventos artísticos. De ahí nace también de una idea de poder traer el stand-up comedy al país, nace crear el grupo Comedia Es, y así es como llegamos a tener ya una representación a nivel internacional en cuanto a stand-up. Y ha sido todo un reto, la verdad, poder abrir campo en esta área, en un área que no era para nada explorada en el país, porque teníamos, sí, tradición de cuentachistes, de comedia de otro tipo, pero no en específico en el género de stand-up comedy. Y a través del grupo Comedia Es, que es el grupo que fundé y que originé, estamos ya teniendo no solamente representación local, sino una representación internacional y con buena calidad, ¿verdad? O sea, con bastante calidad que nos permite dar ese paso hacia otras fronteras. Excelente. Entonces, ¿el stand-up comedy es como una franquicia o cómo se tramita? ¿Cómo llegaste hasta allá?
Bueno, fíjate, yo vengo del arte, yo vengo del teatro, yo vengo de una carrera de teatro que inicié en mi etapa estudiantil, como lo decía, y eh, digamos, toda la parte escénica del teatro me llevó también a curiosear en la comedia, porque a mí siempre me gustó la comedia y siempre me gustó el stand-up cuando todavía no sabía mucho del género. Recuerdo haber visto a Jerry Seinfeld para abrir su sitcom, una serie que de hecho hoy ya está disponible en Netflix también. Y esta serie, que es Jerry Seinfeld como tal, o Seinfeld nada más como tal, esta serie iniciaba o a veces al medio y a veces también cerraba con un stand-up. Y yo decía, qué genial es esto de poder tener a una persona frente a un público con un micrófono nada más, haciéndolo reír. Y todavía no encontraba eso, cómo hacer eso. Pasó el tiempo, Ujú. vi a Adal Ramones luego hacerlo. También escuché de un colombiano que hacía su sopa de letras y después, que así le llamaba su show también, ¿no? Y después de todo esto dije, sí, creo poder buscar esto en algún lugar. Hablé con mis socios de Grupo Caverna y les digo, o sea, hay que ver cómo hacemos, ¿no? Pero hay que traer formación, porque yo sí creo mucho en la formación. O sea, cuando quieres hacer algo, busca formarte en eso y busca a la gente que ya lo está haciendo para poder tener un conocimiento y el camino se vuelve más cómodo de transitar, porque no quiere decir que no van a haber obstáculos, pero sí hay más herramientas para enfrentar dichos obstáculos. Entonces, eso precisamente fue lo que busqué, las herramientas. Y encontré entonces a un tallerista de Costa Rica que logré que viniera a hacer un show, pero además a dejar un taller, que fue el primer taller de stand-up comedy en El Salvador. Y de ahí surge el primer grupo, que es Comedia Es. Y yo con la experiencia que ya tenía del lado del teatro, les di formación también o les di guía, digamos, de forma escénica y formulamos un show que después ya pudimos poner en escenarios. Y eso fue genial. Y sabes que todo parte de una primera presentación que tuvimos con un open mic. O sea, un amigo Ah, estaba ajá. celebrando su cumpleaños y dijo, hey, saben, voy a tener un open mic acá y yo me enteré que ustedes tienen lo del grupo que están formando o que acaban de cursar el taller, ¿por qué no se suben a este open mic? Y yo tuve miedo y le digo, no, mira, siento que todavía no estamos listos o no sé qué. Bueno, mira, no vas a salir de ahí si no te aventás. Y dije, sí, tienes razón. Así es que convencí a los demás de poder aventarnos y supuestamente iban a haber como unas 10 a 15 personas y habían en ese lugar como 60 personas y total, Wow. Ah, este, nos aventamos al agua pato, nos fue muy bien con lo que habíamos preparado. Recuerdo que de hecho en ese entonces agarré a un comediante, por ejemplo, lo agarré y le dije, mira, déjate guiar porque quizá no conoces mucho de lo escénico, pero déjate guiar y después te aseguro que vos vas a explorar tu propio camino, pero déjate guiar. Y recuerdo verlo agarrado de los hombros y él hacía una parte como de Gollum, ¿verdad? O sea, una imitación ajá. como de Gollum, este ser de Del Señor de los del Anillos. Señor de los Anillos. Entonces, y yo lo agachaba y le decía escondete y vení. Y bueno, en fin, la cosa es que eh, recuerdo nos fue muy bien. Después de eso ya nos animamos a ir a un público más grande. Vi la oportunidad más bien de que se pudieran presentar abriendo un show del Cavernícola que iba a ser en Plaza Futura. Entonces, en Plaza Futura esperábamos, qué sé yo, 300 personas, creo, o algo así. Y terminó el aforo del lugar en como 1.200 personas. Se llenó Wow. toda la plaza y ese grupo incipiente de comediantes se presentó ahí sin quererlo, sin saberlo, sin mucha planificación en cuanto a la cantidad de público, porque no esperábamos eso, ni siquiera yo como ejecutante de la obra, como actor de la obra, pensaba que iba a ser tan grande la función, pero colapsamos el tráfico alrededor de la torre, el parqueo, o sea, fue una cosa maravillosa porque todo ese público convocado por el cavernícola
¿verdad? Por la obra El Cavernícola, Ajá. recibió una previa de comedia que era de Comedia Es, y sin saberlo, esa fue nuestra primera presentación abierta al público que, que generó toda la carrera que hoy tenemos como Comedia Es. Y eso ha sido Excelente. genial. Súper. Yo me acuerdo de haber visto justo ese anuncio del taller de comedia. Y yo soy fan de Patch Adams y dije, wow, qué rico. Obviamente yo no tengo esa habilidad, pero me acuerdo perfectamente de la publicidad del taller. Sí, fíjate que logramos convencer, digo yo, porque siempre la gente hay que convencerla de que pueden adquirir estas habilidades, como bien lo has dicho, y logramos una participación de más o menos 20, 22 personas en el primer taller, y más o menos en eso se ha mantenido la media. En algunos Ujú. talleres hemos tenido 12 personas, en otros hemos tenido 15, 20 y así, y ya hemos hecho ya 6 talleres de estos, de los que han salido varios comediantes, otros que no han dedicado su conocimiento a los escenarios, ¿verdad? Sino que el conocimiento que les da todo el mundo del stand-up lo aplican para sus áreas. Por ejemplo, hay quien escribe sketch para televisión. Recién encontré a Ah, alguien que recibió uno de los talleres y me dice, mira, a mí me sirvió muchísimo porque yo escribo bastante para cosas del canal donde trabajo y me ha servido muchísimo. Y nunca se subió después al escenario, solo hizo la prueba de cierre del taller, que se hace una muestra, y después ya no ujú. se volvió a subir al escenario, pero él siguió ocupando todo el conocimiento para eso. Creo Súper rico. bueno, Ajá. hubo alguien que, por ejemplo, hacía coaching, que hace coaching a la fecha, tiene una Ujú. empresa de coaching, y lo ocupa para eso, para meterle ese humor o Humor. ajá, ¿verdad? O esos rompehielos que a veces se necesitan dentro de un speech o dentro de una conferencia o dentro de una charla. Entonces yo creo que es Genial. importante el humor rompe. Sí, definitivamente. Rompe, pero también nos acerca. Esa distancia que de repente se genera en una conferencia o en una sesión de coaching cuando tú logras conectar con la gente y sacarle una sonrisa, ya no digamos una carcajada, que es mucho más rico, Claro, claro. nos acerca. Ustedes están oyendo ahorita a la versión seria de Fer, la versión formal. Yo que lo he visto en escena, les puedo decir que uno en serio vive atacándose de la risa casi que a cada rato. Fíjate que Buenísimo. eso es una cosa interesante que hablas y es una de las tareas a veces que les toca pasar al comediante, en el sentido de que la gente espera que uno pase haciendo bromas todo el tiempo como lo hace en el escenario. El Y yo, cliché. Ajá. ajá, claro, y yo fuera del escenario sí bromeo bastante, pero son bromas de ocasión, o sea, ponerle Ajá. en el momento se me ocurre decir alguna cosa que de lo que está sucediendo, no necesariamente algo que yo esté formulando o algo así, sino que es espontáneo. Pero eh, no soy, digamos, tan chistosito como lo puedo ser en el escenario. En el escenario sí me transformo en mi ser comediante, digamos. Ajá. Hay otra gente que es igual o más chistosa, de hecho, abajo del escenario y arriba, o sea, eso también pasa. Pero Mm. yo, por ejemplo, tengo en el grupo un comediante que es súper serio y vos bueno, es escritor, no te creerías, o sea, lo increíble que es en el escenario ¿Cómo se haciéndote transforma? reír, Ajá. claro, y abajo del escenario es tímido, es callado, es serio. Pues dirías, no, yo a este chavo Wow. no lo voy a ver porque no sé, no le voy a encontrar, pero al contrario, es todo un mate de risa ahí arriba. Súper. Yo creo que todos tenemos como ese cliché. Por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, igual, como era de las que podía, entre comillas, dibujar, o sea, yo vivía en la pizarra haciendo todo lo que la profesora quería, ¿verdad? Porque era la que sabía dibujar. Me imagino que igual es para ti, o sea, todo el mundo espera que, ay, viene Fer, nos vamos a reír, y a lo mejor tú no estás en ese momento, porque también puede pasar que estés preocupado por algo, que en la cabeza andes otra, o sea, mil cosas y no estés enfocado en generar risa para los demás, que también Sí, es válido. pasa, claro, claro, y es el dilema de la comedia, ¿no? Es el dilema constante de la comedia, por ejemplo, cómo subirte a hacer comedia cuando acabas
de tener un día terrible o cuando no estás del mejor ánimo. ¿Y qué te dices en ese momento? ¿Cómo conectas? Yo creo que, bueno, esto es parte también de un ejercicio teatral y es el hecho Ujú. de poder conectarte a tu yo cómico, a tu momento, de cara al escenario, de cara al público y dejar un poco de lado la vida común, la vida secular, la vida que te agobia, que te atropella, que te hace sentirte a veces mal, y poder hacer esa transformación y saber que el público también merece ese respeto, porque ha pagado por estar ahí, quiere verte hacerlo de la mejor forma. Claro que influye, ¿verdad? La energía, pero uno tiene que poder cargarse, hacer ejercicios de respiración, cargarse de todo lo positivo que es el momento para poder entregarle al público un show profesional. Y de eso se trata al final del día, de ser profesionales y entregar un buen show. Eh, También se vuelve un bálsamo, ¿sabes? Que a veces uno está no de las mejores condiciones, pero vas a un show y lo vive el público y lo vive uno como artista, porque a mí me ha tocado no estar del mejor mood, pero después de una función dejar ahí eh, todo la carga que traes, toda la energía negativa y salir renovado, salir recargado, ver las cosas diferente y te arregla el día, te arregla el día. Y esto me lo dice el público, pero muchas veces también nosotros quisiéramos decírselo al público y decirle, usted no sabe también cómo nos recarga a nosotros poder hacer esto que amamos. Entonces, Ujú. definitivamente uno le agradece al público el ser cómplice y parte activa, porque sin el público, pues tampoco esto sería un show, ¿no? Esa conjunción es maravillosa. Sí, bueno, yo puedo dar testimonio de ese momento. Estuve en uno de tus shows hace un par de semanas, creo yo. Y bueno, algunos saben que mi mamá está en un proceso de salud, ha pasado por 6 operaciones en 2 meses y ha sido complejo, ¿vea? El hecho también de ser hija única. Somos mi papá y yo y en serio hay días que quisiera dormir todo el día para reponer energía. Pero te digo, haber ido a ese show, reírme a carcajadas y en serio disfrutar de todo lo que ustedes nos compartieron. Por un lado, liberé estrés, sí sentí y soy capaz de en serio notar ese subidón de energía que te da la risa y que llegas de una manera y te vas de otra. Así de simple. Totalmente, totalmente. Y en serio te digo, les doy las gracias a ustedes porque eh, tal como nos lo comentabas, uno no sabe al interior de cada uno de ustedes qué está pasando y cómo se vuelven a centrar, cómo se empoderan, cómo asumen el rol y se suben al escenario y empiezan con la mejor manera posible a compartirnos de sus experiencias, porque también hay experiencias, me imagino, convertidas a comedia. Noté mucha investigación, que ya te voy a preguntar un poco más de eso. Me encantó la manera en cómo estaba creado el guión, porque había mucho vanguardismo y cosas que están sucediendo en el momento, no solo a nivel de país, sino a nivel del mundo. Y me sorprendiste más. ¿Cómo se construye el guión? ¿Cómo se construye un guión de comedia? Pues mira, Ajá. hay un montón de herramientas que no son reglas, sino herramientas. Mm. Eh, Cuando hago esta diferencia es porque no es estrictamente así que se debe escribir comedia con estas formas de hacerlo, sino que más bien son herramientas que te sirven para tus ideas, darles un orden y darles esos resortes cómicos. En este sentido, estas herramientas te permiten hacer que una historia que puede ser muy íntima, que entiendes tú, que entienden tus amigos, que entiende tu familia, porque están cercanos a vos y conocen el contexto, y que esa historia tan íntima se vuelva más pública y que se vuelva eh, empática la gente al escucharla, que estas herramientas te permiten entonces
poder contar historias y que estas historias tengan ese nivel de aceptación y empatía de parte del público. Porque si uno se logra identificar, si uno logra en el público hacer que se acerquen a la historia, que la entiendan, que la abracen como suya y que hasta digan, a mí me ha pasado, en ese momento logras una complicidad y una identificación que amarra eh, el hecho cómico y que hace que la risa venga más fácil. Y eso es maravilloso. Por eso es que te encontrás con estos comentarios como los que tú haces, ¿verdad? Me conecté, hubo cosas que me llamaron mucho la atención, logré entender exactamente lo que decías. Ese tipo de cosas se hacen a través de un guión ordenado. Ujú. Pareciera que nos paramos ahí y hacemos lo que se nos ocurre en el momento, pero nada Que, que que, ver. pa- que parece improvisado, pero no lo es. No, nada que ver, nada de improvisación. Sabes que Ajá. hay un margen de improvisación porque siempre los chistes terminan de crecer ahí con el público. De hecho, en la presentación que tuviste, hubo un chiste que surgió en el momento. Yo hice un chiste que de repente cuando estaba diciendo el texto que yo ya había escrito, dije, ah, mira, también podría agregar esto ahorita y lo probé pero fue una cuestión de fracción de segundos en los que se me ocurrió decir, bueno, vamos a amarrar esto también acá y, y funcionó, porque también uno debe estar abierto a escuchar. Todo artista, sobre todo el escénico, debe estar abierto a escuchar, a sentir al público y creo que eso también juega mucho. Y sobre todo Sí. en la comedia eso es vital para nosotros, porque no estamos solos ahí y el comediante que está muy ensimismado y diciendo las cosas para sí y no logra esa conexión con el público, pues no siento que le vaya tan bien como el que sí lo hace. Y por eso mismo es que logras eso. Pero ¿cómo se escribe? Bueno, se escribe a partir de dos líneas, observaciones y anécdotas. Cuando tenés una observación, para mí son las dos grandes ramas de la comedia, del teatro, te iba a decir, porque vivo haciendo teatro, pero es de la comedia. Las dos grandes ramas digo porque hay quien las puede usar, combinarlas, hay quien prefiere más una que la otra. Una observación es, por ejemplo, que vos a tu alrededor veas cosas que todo el mundo da por hecho, pero que vos las señalás. O sea, por ponerte un ejemplo, todo el mundo da por hecho que las mujeres hoy se pintan las uñas y se las decoran un montón, pero Ujú. eh, no es hasta que alguien en un escenario dice, ya se fijaron cómo las mujeres cada vez le están poniendo más cosas a sus uñas, ¿verdad? O sea, comenzaron poniendo, es que no sé si te acordás que la moda comenzó, porque antes era Sí. un pecado andar las uñas que no fueran todas del mismo color, y cuando ya una ya se miraba más pálida que la otra, era repintarla porque tenían que andar con el mismo tono y todo. Después no, después las uñas comenzaron, la del dedo anular comenzó siendo la elegida para ser de un color diferente. Un Después, acento cromático. Ajá. ajá, después de repente era como hoy dos uñas, o quizá tres, o quizá cada una de color diferente, o quizá cada una con apliques, y comenzaron a tener diseños y comenzaron después a tener piedritas, y después, o sea, ¿qué le van a poner ahora? Un peluche, ¿me explico? es, Me es río ese, porque yo tengo mi lado narcisista en las manos y las uñas. claro, entonces es por eso te digo que esa observación, por ejemplo, no es algo que yo vivo, porque yo en mi caso no me pinto las uñas y no es algo que yo estoy viviendo, no es una anécdota, no es algo que me pasó, es algo que yo observo en un Ajá. general de la sociedad, de las personas que me rodean, de mis amigas, de personas con las que comparto en el trabajo, de personas con las que me contacto en cualquier ambiente de la sociedad. Veo y observo eso en las manos de las mujeres. Entonces, esa es una observación, pero también podría contarte una anécdota, ¿verdad? Una anécdota ya es algo que yo viví. Por ejemplo, en El Salvador somos muy dados a convertir las tragedias en comedia. Por eso creo mucho que tenemos el don para hacer comedia, porque si te asaltan, por ejemplo, que es una cosa muy trágica y uno lo vive muy traumático, vos llegás contándolo, ya cuando te bajó todo el nerviosismo, vos llegás contándolo como vas a creer
que el ladrón me quitó el celular y después me lo tiró y me dijo, no, hombre, qué celular más chafa el que andas, toma, aquí te doy uno de los uno mejor que el tuyo. Y es broma, pues, pero uno lo cuenta más ligero para poder llevar un poco más fácil ese trauma. Entonces, y bueno, ya con eso te reís, te relajás, también a otra persona que recibe esta noticia de que te asaltaron y que te quiere y que te pregunte, ¿estás bien? Al verte bromeando, dice, ah, bueno, está bien, no está tan mal, ¿verdad? O sea, la pasó bien, no es que la haya pasado bien en el asalto, pero digo, después del asalto logró entender la situación y asimilarla y vivirla de mejor forma. La comedia hace eso. Entonces, cuando yo te cuento una anécdota de algo que me pasó y después te cuento una observación, yo voy combinando estas dos ramas de la comedia. Así es como se construye. A partir de estas cosas, después le vas aplicando estas herramientas que te hablaba antes para hacer que esa situación potencialmente cómica termine siendo un chiste, ¿verdad? Porque eso es lo que hacemos, chistes. Ujú. Ok, súper. Me encanta y quiero destacar el punto de la formación, como tú lo decías hace un rato. Es importante porque muchos podemos tener una habilidad nata, tal vez no explotada, no desarrollada al máximo, pero buscar a los expertos creo que es muy importante en cualquier área de la vida y luego potenciarlo, llevarlo a un nivel en donde no solo te permita también llevarlo a un modelo de negocio, sino irlo creciendo. Y eso es lo que hemos visto a través de los años contigo, liderando este grupo y haciéndonos reír de la mejor manera posible, también reconectando con nosotros. Creo que ese es uno de los mayores beneficios que también podemos encontrar en la risa, aparte de la relajación, de que retrasa la aparición de las arrugas, por ejemplo, contrario a que si te ríes excesivamente y mueves toda, todo el rostro, te vas a arrugar más rápido. Yo recuerdo una vecina, amigo de mis papás, que cuando en las reuniones de amigos, de vecinos, todo el mundo estallaba de la risa y era tan rico, de verdad, hasta llorar de la risa, la señora se reía así y solo oías eso. Y recuerdo que una vez le dije a mi mami, ¿y qué le pasa a doña fulanita? Ah, me dijo, es que es porque no se quiere arrugar. Y yo me quedé así como, No lo puedo ¿what? creer. Sí, o sea, es al contrario, o sea, mientras más moves tu rostro, mientras más lo disfrutas plenamente, o sea, tu espíritu se eleva, no solo es que físicamente eh, te vayas a arrugar más o menos, ¿verdad? Es en serio, lograr disfrutar la risa es súper rico. Ojalá y todos tuviéramos un momento en el día a día para reírnos. Totalmente de acuerdo. Yo creo que la risa es liberadora. De hecho, te fijas cuando los memes, por ejemplo, te hablan de algo que te aflige o que te está viviendo el país o la sociedad o vos mismo estás viviendo una situación y hay un meme que te habla y que te toca y dice, ya me ha pasado, entonces ese meme te hace reír. O sea, puede ser desde la situación más cotidiana, como levantarte tarde y llegar tarde y hay un meme para eso, o cuando de repente algo que te irrita y te hace enojar, lo ves en un meme y te da risa. O cuando te logras identificar y hacer un poco de catarsis, ¿sabes? De repente estás pasando en las redes y te encontrás o un video gracioso y ves de repente una actitud que vos también has tenido y decís, ay, mira, yo hago eso, ¿verdad? O sea, Uh -huh. quizá al verlo reflejado en formato de comedia, logras hacer un poco de catarsis y ver hacia adentro y decir, sí, ¿verdad? Quizá sí me veo de enojado cuando hago esto y quizá no debería. A diferencia de si alguien viene y te dice, mira, deberías de cambiar tu carácter. Cuando la comedia te lo dice, rompe esa barrera
del entendimiento. Por eso es que hablarlo a través de comedia siempre nos da una ventaja, porque uno baja las defensas ante la risa y eso es maravilloso. Sí, total, Y porque ya no lo ves como una crítica o como una ofensa a veces, claro, sino y mira, y que la te da comedia risa. negra, el humor negro hace mucho de esto también, ¿no? El humor negro hace un poco que bajes las defensas y que oigas cosas que en otro momento te ofenderían. Claro, el humor negro también tiene una clave muy importante y es que debe dar más risa que Que crítica, enojarte. ajá, y que debe ser más chistoso que molesto, ¿verdad? Ajá. O sea, si es más molesto que chistoso, entonces no está bien hecha o ejecutada o escrita la comedia. Debe ser más chistoso que molesto y obviamente también debe incomodar, porque eso busca el humor negro, eso busca la crítica que se está haciendo a través de ese tipo de comedia. Pero es maravilloso poder entregarse a la comedia y no estar pensando me voy a arrugar. No, obviamente, no disfrutas nada. Exacto. Sí. Bueno, sí, tenés mucha razón, de verdad. Bueno, el show al que yo fui, les cuento, era para los maestros y las maestras. O sea, cierto nivel de edad en la vida, ¿verdad? A la que todos llegamos. Y aquí, pues, se identifica como maestro o maestra a partir de los cuantos, Fer. Pues mira, yo digo que a partir de los 30, y no lo digo yo solamente, sino que las leyes dicen que la juventud llega hasta los 29 años. Así es que en nuestro país hay una ley de juventud que dice que son admitidos hasta los 29 años. Para mí 29 ya está maestro, pero vamos a basarnos en eso. Así es que creo que sería ya los 30. Usted tiene 29 más un día. Bienvenido a la Maitres. Definitivamente. Y funcionó tan rico porque en serio nos identificábamos con tantas cosas cotidianas como tú nos lo acabas de decir y fue como un rico paseo mental, pleca, visual por muchos recuerdos y por muchas situaciones. Y a ver, a mí me llama la atención y me gustaría que nos cuentes un poco cómo era el Fer niño y adolescente. Pues era muy inquieto. Yo de pequeño tenía muchas inquietudes en cuanto a lo artístico. Siempre estaba bromeando en reuniones familiares. Yo era el que me vestía de algo y representaba frente a mi familia alguna situación. Eh, y recuerdo en el colegio estar frente a mis compañeros y hacer alguna imitación de algún artista. Recuerdo querer participar en todas las cosas estas que se hacían como veladas artísticas o como tardes alegres en los colegios y cosas así. Y así es como fui llegando a la adolescencia buscando esa forma de expresarme. Pasé por danza, pasé por grupos de coreografía, hasta que llegué al teatro en bachillerato y fue amor a primer ensayo, definitivamente. Así es que cuando ya estábamos en el grupo de teatro, todos los compañeros, mi profesor en ese momento, Héctor Estrada, vio un interés un poco mayor de parte mía hacia el teatro y me comenzó a sacar del grupo para llevarme a los talleres que él mismo recibía, Wow. con Payasos Sin Fronteras, que venían de España, con Mimo Clown, Ajá. que venía de Colombia, híjole, o sea, un montón de formaciones que tuve la oportunidad de recibir gracias a que él me impulsó en eso. O sea, vio un interés mayor y dijo, venite, vámonos, ¿verdad? Entonces yo encantadísimo, encantadísimo. Eh, Luego de eso, pues ya comencé a buscar otro tipo de talleres hasta que encontré ya mi oportunidad de hacerlo a nivel profesional en el Teatro Luis Poma en 2004, que ya fue mi oportunidad primera de hacerlo a nivel profesional. Sin embargo, Ujú. ya antes había estado, como te digo, en todo esto. En el colegio tuvimos la oportunidad de ir casi que a todo el país, porque éramos el grupo de teatro del colegio y no, no habían muchos grupos de teatro en otros lugares. Entonces nos invitaban de otros colegios a ir a representar obras allá.
y era maravilloso. O sea, actué en un montón de lugares, desde gimnasios, canchas, salones de clases, canchas polvosas, de todo, o sea, de todo. Y eso da una gran escuela poder ir a todos estos lugares y representar un espectáculo. Y, y luego, pues, como yo era a nivel personal en la adolescencia, me debatía mucho sobre qué estudiar, porque quería estudiar algo escénico, pero también tenía la espinita aquella de aquella promesa que me hice a mí mismo Ujú. cuando quise estudiar administración de empresas. Así es que elegí seguir aprendiendo por fuera, porque tampoco había una formación tan sistemática en la que yo me pudiera meter eh, en- a nivel artístico. Entonces, seguí estudiando administración de empresas en la Nacional y luego seguí haciendo teatro y trabajando. Entonces ya me dividí entre las tres cosas Ajá. y siempre, siempre. De hecho, en el trabajo, en mis primeros trabajos siempre me apoyaron. Recuerdo que cuando salían las notas en los periódicos de alguna obra de teatro, hasta la ponían en la cartelera. Tuve una jefa genial en Qué ese, súper. en ese primer, en ese primer trabajo formal que tuve, ¿verdad? O sea, tuve una jefa genial que estaba encantada con que uno de sus empleados hiciera subalternos más bien, porque digamos que ella también era empleada dentro de la empresa, pero uno de sus subalternos fuera artista, decía, entonces me ponía en las carteleras las Qué obras, chivo. ¿verdad? Y todo. Entonces era bonito todo eso. Creo que he tenido una oportunidad maravillosa, pero que no ha llegado a mí sin encontrarme trabajando. Sí lo creo. Yo creo que uno debe trabajar arduamente en lo que uno quiere para que las oportunidades de verdad te lleguen. Porque sí llegan, pero no llegan si estás ocioso. Sí, completamente de acuerdo contigo. Es a Dios rogando y con el mazo dando. Correcto. ¿Y qué te falta profesionalmente? ¿Qué te falta al mediano plazo, digamos? Pues mira, he hecho radio, hemos hecho radio ya a nivel de personal y a nivel de grupo de comedia, hemos hecho radio, tele, ya tuve un programa en 2 canales de televisión abierta en el país, ya estuve Ya hiciste en- cine. ya hice cine, ya hice teatro. Bueno, teatro sigo haciendo, comedia sigo haciendo, cine sigo haciendo, eventualmente espero haya otro proyecto también de cine. Creo que de las cosas que me faltan y que quisiera hacer más es consolidar algo audiovisual, ¿verdad? Otra vez estar en televisión o otra vez llevar un programa de comedia a nivel audiovisual, ¿verdad? O sea, creo que sería muy interesante. Y luego, pues, hay otros proyectos, no solo a nivel teatral, sino a nivel comedia que estoy emprendiendo. Eh, Quiero poder dirigir teatro también, es otra de las cosas a nivel profesional que creo uno va cumpliendo etapas Ujú. y en esta etapa es algo que me interesaría mucho. De hecho, ya estoy recibiendo un taller de dirección teatral con un maestro argentino. eh, y así, creo que por ahí voy y esta es la primera vez que lo digo. Así es Ah, que wow, es es, primicia. es primicia. Me agrada poder estar creando. Yo creo que casi siempre cuando uno llega a una meta, justo ahí en donde está la línea de meta y dice final, ¿verdad? Así moves un poquito el polvo y vas a encontrar que adelante dice inicio, porque ahí es cuando comienza la siguiente meta y la siguiente etapa y uno debe colocarse esas metas en la vida y ahí voy cumpliéndolas. No es fácil porque el mundo se encarga también a veces de ponerte la difícil entre pandemias y otras cosas, pero creo que siempre es posible hacerlo. En pandemia nos adaptamos, en cuarentena, digo, en pandemia seguimos a la fecha que se oye esto, en Ujú. septiembre 2021 seguimos en pandemia para las generaciones futuras que oigan esto, pero lo que sí quiero decir es que en cuarentena, cuando estuvimos en lo más grueso de la cuarentena, como comediantes nos adaptamos y comenzamos a hacer comedia a través de Zoom. Y de broma en broma hicimos 60 shows, que yo no vi a nadie más en toda Latinoamérica hacer
eh, comedia por Zoom o comedia a través de streaming pagada, porque hicimos 60 shows para empresas en los que vendimos esos 60 shows. O sea, menos mal nos adaptamos y lo logramos Ujú. hacer bien porque eso nos ayudó a sostenernos en ese tiempo que fue difícil. Entonces Genial. creo que es necesario poder seguir explorando otras herramientas, ¿verdad? Y no Sí, detenerse. justo eso te quería preguntar, o sea, ¿cómo está la proyección internacional? Por ejemplo, ¿qué tal fusionarse con otro stand-up comedy de otro país y hacer un streaming más grande, así como las TED Talk, por ejemplo, pero de Fíjate que comedia? lo Sería hemos hecho, chivísimo y eso no lo existe. hemos hecho, lo hemos hecho bastante, lo hemos hecho Ajá. bastante. Se podía hacer mucho más en cuarentena. En cuarentena lo hicimos, o sea, yo participé. Era genial poder estar en una misma semana en Argentina, en México, en, Ujú. en Chile, en Colombia, es verdad, porque habían esas uniones. En cuarentena era mucho más fácil porque la gente también en los otros países estaba encerrada y podíamos, pues era lo que nos quedaba hacer eso. Sí, Pero era la opción. eh, Ajá. hoy que ya hemos vuelto a salir y todo, y que también en los demás países se ha vuelto a salir, es un tanto más difícil porque Ujú. ya la gente no tiene el mismo tiempo para estar dentro de casa y ya cuesta un poco más que destinen. Ves que la vida vuelve a tener este ritmo loco y desenfrenado de que casi no tengo tiempo para, entonces ya cuesta un poco más unirnos, pero siguen habiendo esas conjunciones, tanto, tanto a nivel de streaming como a nivel físico. Todavía hay gente que va a otros países y viaja. Menos, porque ya ves que, por ejemplo, acá en El Salvador no podemos traer gente ahorita porque Ujú. eh, no solo las leyes no lo permiten, de acuerdo a decretos que han dado para que no se den este tipo de eventos, sino que además eh, es difícil congregar a mucha gente para que el evento tenga el peso Sí, necesario exacto. que te justifique y que te soporte económicamente traer a alguien, ¿no? Pero ya habrá el tiempo de poder hacerlo, porque nosotros, por ejemplo, creamos también el Festival Centroamericano de Comedia. Y entonces unimos a todo Centroamérica acá en El Ujú. Salvador Sí, es y cierto. somos Ujú. el primer país que lo ha hecho y el ejemplo ya caló en otras naciones vecinas y ya han hecho sus propios festivales también donde han jalado a comediantes de todo Centroamérica y es maravilloso. Ahora nos conocemos, nos hablamos, nos buscamos, nos apoyamos y eso es chivísimo poder tener una comunidad. Sí, definitivamente. Yo te mencionaba el tema virtual precisamente porque pues seguimos restringidos con el tema de los viajes o de poder traer invitados internacionales. A mí también me toca desde el lado del diseño, pero más allá de eso, yo quiero rescatar otra vez el nombre de este podcast, que es La importancia de la risa. ¿Qué le dirías, Fer, a una persona que a raíz de toda esta situación que conocemos ha perdido la fe y la esperanza y está considerando a lo mejor una situación negativa para su vida? Pues mira, creo que es necesario buscar apoyo. Eh, en toda situación emocional es necesario apoyarse. Lo que te dice a veces tu mente es aislate, no compartas tu dolor, porque la gente lo va a ver y se puede burlar, porque la gente va a ver tu debilidad y se puede aprovechar de ella, porque la gente te va a ver sufriendo y no te va a comprender y te va a juzgar. Entonces, ese pensamiento te lleva a decirte aislate. Y viví esto en la esquina de tu cuarto, abrazate a vos mismo y llorá y deprimite y quizá esto te va a llevar a tomar decisiones que atenten contra tu vida, contra tu salud. Todo ese pensamiento, la única forma de revertirlo es, primero que nada, cada vez que viene el pensamiento, y esto, o sea, no solo lo digo yo, es una situación psicológica, es una terapia, es un autolavado de coco, si usted lo quiere ver Ujú. así, pero para su bien. Cada vez que viene este sentimiento, hay que combatirlo diciéndose a uno mismo, entiendo lo que me pasa, entiendo lo que estoy sufriendo, me duele,
pero esto va a pasar. Esto va a pasar como le ha pasado a otras personas, como me ha pasado a mí mismo en otras ocasiones y lo he sabido llevar. Esto va a pasar y tratar de entender y abrazar un poco ese dolor, pero compartirlo, buscar a personas cercanas con las que uno cree que puede tener también este apoyo y compartirlo. Y si no, es necesario buscar ayuda psicológica y también buscar a profesionales que pueden dar las herramientas para salir de esto. Sin lugar a dudas, el hablar de eso te va a sacar adelante, pero también el poder entretenerte, el poder decir, voy a romper con la rutina, voy a consumir un poco de comedia, voy a veces hasta podrían consumir comedia de humor negro. Cuando uno se siente así, es un poco liberadora, porque a veces hasta tocan este tipo de temas. Hay un comediante que habla precisamente sobre este tema de suicidio y todo esto, y es porque de hecho él también lo pasó y después lo aborda como comedia. Y digo, Wow. es creo catártico y creo que podemos lograr exorcizar, ¿verdad? Todos esos sentimientos y sacarlos. Eh, para todo proceso de depresión, para todo proceso en el que tu mente y tus sentimientos están siendo oprimidos y atacados, es necesario buscar apoyo, ayuda. Uno solo no puede salir de esto. Yo pasé, por ejemplo, una situación difícil con la muerte de mi madre, hijo único, eh, y cuando ella se fue, cuando ella murió, me quise dejar todo de lado, quise hundirme en el sentimiento negativo y después recordé las palabras de mi mamá que me decía, viví la vida intensamente. No quiero que me llores cuando me vaya, no quiero que me llores por siempre. O sea, sé el proceso de luto y viví tu vida intensamente, que yo no me maté para que vos tuvieras una buena vida, para que después la desperdicieres. Entonces, me recordaba mucho eso y decía, es cierto, o sea, a mi mamá no le gustaría verme llorándola todo el tiempo y por siempre. A mi mamá le gustaría, y ella me lo dijo claramente, que yo viva mi vida intensamente, porque para eso ella se esforzó tanto en mí, para eso ella se partió la espalda trabajando para darme lo mejor, para eso ella me cuidó tanto, o sea, para eso. Si no, yo estaría desperdiciando no solo mi vida, sino su esfuerzo también. Entonces, eso me ayudó mucho. Pero a la par de eso, yo tuve la oportunidad de recibir un consejo. Alguien se acercó a mí y me dijo, deberías de buscar un grupo de ayuda. Y yo renuente, porque siempre creí poder llevar esto yo solo, y siempre creí, me creí muy dueño de mis sentimientos y de mis emociones, siempre. Y nada que ver, nada que ver. Cuando algo te golpea y te golpea, muy preparado puedes estar o creer estar, porque por ejemplo mi madre fue deteriorando su salud bastante y cualquiera te podría decir, bueno, te dio chance de prepararte. Mentira. No, Cuando no esa, es. cuando, Ujú. cuando esa situación llega, el golpe es fuerte y duele. Entonces, yo que te digo que me creía muy dueño de mis sentimientos, caí y feo. Entonces, cuando alguien me dijo esto, dije yo, es cierto, debo buscar un grupo. Y de la funeraria donde cremamos a mi mamá, porque fue cremada, me ofrecieron también eso. Vi esa oportunidad y dije, bueno, voy a ir. Llegué sin ninguna expectativa. Es más, creí estar haciendo lo equivocado. Dije, yo estoy aquí perdiendo mi tiempo y aquí oyendo a estas personas que lo que vienen a contar son sus penas y yo teniendo las mías, yo no quiero llenarme de más angustias y no sé qué. Comencé a llenarme la cabeza de sentimientos negativos, pero en el momento que me dieron la palabra y logré sacarlo yo también de mi ser, lo que sentía, lo que pensaba, lo que me Ujú. dolía, toda esta situación, fue tan delicioso poder descargarme y ver que otras personas entendían precisamente mi dolor porque también lo estaban pasando. Entonces esos grupos de ayuda de verdad Sí, son muy eso. funcionales y a mí me ayudó muchísimo. Y luego de eso, de ese grupo, pues ya continué mi camino solo y entendiendo la mecánica de cómo pasar ese luto. Y lo primero que hice fue ir al teatro. Aún con mi dolor y todo, dije, necesito ir a lo que me hace feliz. Y fui al teatro y después fui a un show de comedia, en los que no participé, en los que solo fui de público y lo disfruté tanto, me reí sin culpa.
porque entendía que yo estaba ahí. Claro, es que a veces Ujú. cuando estás de luto, decís, ¿cómo yo estoy aquí divirtiéndome si mi mamá se acaba de morir? O sea, y te comenzás a juzgar por cómo la gente te vería. Comenzás a pensar, si la gente me ve aquí, va a decir que no me importaba mi mamá. Va a decir, Ujú. híjole, ¿por qué este se está riendo aquí si tendría que estar mal y de luto? No, 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 momento. Yo estoy ahí porque estoy tratando de recuperar mi vida y porque también eso es lo que quiere la gente que nos quiso y que ya se fue, ¿verdad? Y que se fue de forma física. Realmente cuando uno dice que lo van a acompañar toda la vida, es cierto, están en los dichos, están en las palabras, en los lugares, te rodea todo lo que te deja y por eso no te puedes esconder. Por eso tienes que volver a reconvertir todas estas situaciones en algo positivo. Y la comedia, ir al cine, ir al teatro, ir a las cosas que te gustan, entretenerte, es Sí, bueno, reunirte con gente nutritiva. es buenísimo. No se Sí. escondan de eso y no le tengan miedo. Ríanse sin culpa. Vayan y disfruten de un buen espectáculo sin culpa. Que la primera sonrisa y después una risa y después una carcajada que se den, les va a liberar. Así es que por eso hace el arte, liberarte. Y eso es lo bonito. No se escondan, por favor, a toda la gente que está pasando, porque vivimos tiempos difíciles en los que ayer estabas hablando con una persona y que hoy ya no está, Ya no está. ya sea por pandemia o por las situaciones a veces delincuenciales que viven en nuestros países latinoamericanos. Eh, si usted está pasando algún luto, asegúrese de vivir todas las etapas de luto, de entender cuáles son las etapas que tiene, lea sobre eso, pero también des el chance de divertirse, de entretenerse, des el chance de exorcizar todos esos sentimientos y de reírse. Vaya a ver un buen show, vaya a ver una buena comedia. Me encanta. Mejor no lo has podido decir, sobre todo porque es tu experiencia, Fer, la cual respetamos mucho y que te acompañamos también en ese momento, quizás no tan físico, pero, pero que estuvimos ahí y lo pudimos ver. Fer tiene absoluta razón al decir que es importante buscar ayuda. Cuando estamos en esos procesos, y yo también los he vivido, es como sumergirnos en una nube negra. Pero atrás de la nube negra siempre está el sol, en un amigo, en una compañera de trabajo, a veces hasta en un desconocido que llega en el momento preciso y te dice algo que te transforma y que te hace volver a ti. Lo importante es también seguir ese proceso, drenarlo, afrontarlo y empezarlo a entender, como nos dice Fer, porque a todos nos toca la situación emocional de una u otra manera, o también, ¿por qué no? De repente revivir heridas emocionales nunca abordadas. Eso no significa que dejen de estar, simplemente las adormecemos por un tiempo indefinido, pero es muy, muy sano tocarlas. Y definitivamente la risa no solo es liberadora, es sanadora. Correcto. Así que qué rico, Fer, conversar contigo, compartirte con toda la audiencia de Unidos por el Diseño. Y solo una pregunta, pero hoy sí una pregunta metiche. Démosle. ¿Por qué le pones galletas al arroz? ¿Y de cuáles son? De la rellena. Es lo loco, o sea, es que un día me halla mi madre y mi tía, ambas ya en paz descansen. Mi tía fue, que era la menor de mis tías, por el lado de mi mamá, llega y me ve haciendo eso, poniéndole galleta rellena del alido, de la galleta rellena normal, Galletas al... Ajá. galleta rellena Ay, galleta de la dulce. cremosa, Ajá. sí, y despenicándola, ¿verdad? Haciéndola pedacitos y poniéndosela al arroz. Entonces, y la combinación a mucha gente le da como cosa, dicen, ¿cómo le vas a poner galleta dulce, cremosa al arroz? Entonces, me ve mi tía y llama a mi mamá y le dice, vení a ver lo que está haciendo tu hijo.
y las dos se paran ahí, me ven y yo, ¿y qué pasa? O sea, ¿cuál es el problema? Resulta, resulta que una a la otra le dicen, es que eso hacía tu abuelo, eso hacía, eso hacía tu abuelo. Y yo no conocí a mi abuelo como por 5 años de diferencia de la muerte de mi abuelo a mi nacimiento. Entonces, yo no conocía a mi abuelo, yo no oía estas historias de él y cómo se repite a veces eso en los genes, ¿no? Pero es bien curioso, es bien Sí. curioso. Entonces, eso, cuando hago eso, me conecta mucho con mi antepasado. Y dicen que, bueno, que él también hacía teatro, que logró hacer un par de cosas, que no fue tan destacado en el arte, pero estuvo en el Teatro Nacional y después trabajó en el Teatro Nacional. Y cuando me cuentan eso, para mí es una realidad a veces tan lejana, pero entiendo de dónde viene entonces un poco Ajá. quizá de todo Tu lo que, pasión. de Ujú. toda mi pasión, ¿no? Porque en mí se reventó, explotó. Así es que Qué súper. eh, me conecta, me conecta. Y esa locura hago. Hay gente que hace cosas peores, no te preocupes. He oído de Yo todo. sé. Yo sé, pero me llamó la curiosidad cuando encontré ese dato en internet. Yo hice mi tarea, yo hice mi Pero tarea. fíjate que Entonces, ese dato, por ejemplo, está en internet, pero no había contado antes de dónde venía. Y esta historia, de hecho, también es primera vez que la cuento acá. Y cómo me conecta con... lindísima anécdota, me encantó y te agradezco el que nos des también varias primicias. Sí, verdad, qué loco. Vos me haces hablar, pero es que muy buena entrevista. Te agradezco de verdad por el espacio y te agradezco también por lo ameno de la entrevista. Y espero que la gente también se la haya pasado muy bien. Y bueno, que sigan escuchando este espacio que es útil, o sea, todos los espacios para hablar de arte, para hablar con gente que está haciendo las cosas, siempre lo inspiran a uno. Así es que gracias a vos por abrir estos espacios y por hacerlo también, por ser tan ameno. Gracias, gracias. Gracias a ti. Estás invitado todas las veces que quieras. Y usted que nos está escuchando, a ver, regálenos una sonrisa. Sí, yo sé que no lo podemos ver, pero regálenos una sonrisa. ¿Y saben qué es más importante? Regálense una sonrisa para ustedes. Así que nos escuchamos pronto. Llegamos hasta acá en este primer episodio con Fernando Rodríguez, el Caber o el Fer, como yo le digo. Sí, Y y pues bueno, nada, gracias. gracias a ti, gracias a ustedes y sonriámosle a la vida, que hay muchas cosas lindas por las cuales seguir aquí, seguir compartiendo y seguir disfrutando. Bendiciones para todos.